Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Cumplimos 3 meses de haber lanzado este proyecto y pues qué mejor que celebrarlo y festejarlo con un invitado que ya es de casa y con quien hemos estado escarbando y también trayendo del pasado al presente a personajes, temas e historias del cine mexicano que consideramos que merecen ser retomadas porque no sé si en su momento justo se les dio el reconocimiento que debían, o bien el tiempo tiene una deuda con ellos en cuanto a ese reconocimiento. Mi invitado, a ver, ya lo he dicho en las ocasiones anteriores, investigador, crítico de cine, fan de la lucha libre, pero ahora le voy a agregar algo más que es tallerista y docente con una vocación también de servicio y con una labor muy loable de acercar el cine también a aquellas personas que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que usted y que nosotros tenemos para estar de cerca frente a las experiencias cinematográficas y junto a quienes hacen el cine. Y me refiero a Sergio Huidobro. Sergio, bienvenido seas y te digo, reconocido también esta labor que haces. No, pues ya me puse rojito con esa presentación tan chula, mano. Muchísimas gracias por o sea, por la invitación, por recibirme otra vez acá en tu espacio para charlear, para echar el chal de temas que nos mueven tanto a ti y a mí, y nos estamos dando cuenta que a muchas personas allá afuera del otro lado de la pantalla que comparten esta necesidad de recuperar, esta necesidad de recordar, y pues por la presentación, pues gracias de verdad. Fíjate, y en eso de inquietar a la banda que está al otro lado de la pantalla, pues es que nos aventamos 2 episodios acerca de las actrices de reparto del cine mexicano y que creo que nos Ujú, faltan ujú. los tres más, pero la cuestión es que por ahí sí provocamos que hubiera gente que se fuera a comprar el libro Mujer de Papel para enterarse más de lo que era Rita Macedo. O sea, Qué ya es como bonito. una especie de culto alrededor de Rita Macedo. Algunos también ya empezaron a preguntar quién era Madelia Fuentes, en fin. Y de eso se trata, ¿no? Y en este intercambio también del público que tiene con nosotros de proponer temas, de sacar nombres, por ahí mencionaron uno que tú y yo ya lo habíamos platicado en conversaciones que hemos tenido ya sea intercambiando tweets, ya sea intercambiando mensajes por WhatsApp, alguna llamada, y que incluso cuando nos vimos o hemos visto también O así cenando ahí en Tlalpan, me acuerdo que una vez lo mencionamos. entonces sale, es inevitable hablar de Valentín Trujillo. Lo sacamos porque a ti y a mí eh, nos gustan sus películas y consideramos los dos que no se le ha dado el valor que merece a lo que fue el cine, contextualizándonos en su momento, en su época, con las herramientas que tenía al alcance y bueno, literalmente en la década que le tocó, pues, de poder hacer cine, ¿no? Esto hablando en función de como director. ¿Y cómo entrarle a Valentín Trujillo? Bueno, es que él es un fenómeno muy raro, Sergio, porque por un lado hay un nicho, hay un sector de cinéfilos que lo quieren, ¿no? Que lo estiman, que lo adoran. Hay Sí. mujeres que lo mantienen como un ídolo guapísimo, fue su crush, fue su gran amor platónico en alguna etapa de su vida. Para muchos señores, incluso mayores que nosotros, pues era el héroe de acción, era el hombre que significaba para ellos el ir al cine, olvidarse de todos los problemas del trabajo a lo largo de la semana, o en algún momento fantasear con ser como él. Además iban también con sus esposas o sus novias, y los dos salían contentos, ¿no? Porque ellas amaban también a Valentín Trujillo, el señor amaba a Valentín Trujillo. Pero por otro lado está este sector que no está, ¿no? Y critica mucho su trabajo considerándolo menor, considerándolo un cine porquería, churros, o simplemente títulos inviables de ser concebidos como para darles una oportunidad de ser vistos. ¿Por dónde le quieres entrar tú a este tema de la figura de Valentín Trujillo? Fíjate que esto que acabas de decir es un muy buen repaso de la carrera de don Valentín, y además de lo polifacético que es. Polifacético no siempre para bien, porque se presta a este, pues estas diversas facetas que acabas de describir, ¿no? Por un lado, un actor, autor que tenía una vocación creativa
fuerte desde el inicio, alguien que desde que era un actor dirigido por otros directores, algunos de ellos del tamaño de Roberto Gabaldón, de Alejandro Galígulas, pero que tenía una inquietud desde muy chavito por desarrollarse a través de personajes fuera de la norma, personajes eh, con capas, personajes con matices, personajes que planteaban algún nivel de transgresión o de desafío a lo que estábamos, o bueno, estaban en ese momento, ¿no? Acostumbrados a ver en pantalla eh, en cuanto a los galanes masculinos, o bueno, a las figuras masculinas que se asumían como protagónicas, ¿no? Si piensas en los años 60, inicios de los 60, cuando él estaba iniciando, pues tenías algunas figuras bien tutelares, ¿no? Como Julio Alemán, incluso el último Mauricio Garcés, Andrés García ya empezaba por ahí a despuntar, ¿no? Y los que sí ya estaban más del lado del churro, como Calimán. O sea, había como una galería ahí de masculinidades extrañas en el cine mexicano. Y Valentín Trujillo eh, empezó ya desde el inicio. Ahorita supongo que le vamos a entrar a su biografía, que él de dónde venía, ¿no? Digamos, la sangre de dónde le emanaba. Eh, y con el paso del tiempo, él nació en los años 50, nació en el 51, ¿no? Por ahí, como inicios de los 50, conforme él fue creciendo y se fue desarrollando como actor, primero niño, luego juvenil, luego eh, juvenil ya con más testosterona, ¿no? Eh, su destape como símbolo sexual de las señoritas y seguramente de ciertos varones en silencio, de los años 60, de los años 70 y como ascenso de su capacidad como actor coincidió con el declive más brutal del cine mexicano, ¿no? A nivel industria, a nivel producción de películas, a nivel de evaluación, a nivel crisis de producción, a nivel crisis sindical. Y ya para cuando Valentín Trujillo se convierte en un autor, porque él mismo brincó de la actuación a la dirección, dirigiéndose él mismo eh, y escribiendo después los propios personajes que él quería interpretar para después presentarlos a través de su propia mirada. En este sentido, su camino a mí se me hace muy parecido al de Clint Eastwood, ¿no? A la primera etapa que tuvo Clint Eastwood como actor dirigido por Don Siegel y así, y después como apropiarse de sus propios papeles para contar sus propias historias, ¿no? Las de Eastwood. Nadie se me vaya a ofender por la comparación, pues, o sea, estamos hablando nada más de, de, Un de, paralelismo. de las trayectorias. Un paralelismo, exactamente, un paralelismo, ¿no? De actores que primero son considerados como caras como sementales, atractivos, ¿no? Ahí con vena de acción, con vena de esta virilidad muy exacerbada, pero que adentro resulta que traían la inquietud creativa por dirigir sus propias historias a través de su propia mirada y en el fondo de esa dureza, ¿no? De esa dureza barrio bajera, de esa dureza que pudiera parecer hasta tóxica, ¿no? En el caso de Clint Eastwood, de Valentín Trujillo, se escondía una mirada autoral muy sensible y muy, muy precisa, ¿no? Acerca de los temas a los cuales se quería enfocar. Y creo que tampoco es casualidad que tanto Eastwood, y ya ahí le termino con el paralelismo, tanto Eastwood como Valentín Trujillo hayan terminado sus carreras como directores ya acercándose a temas sociales, ¿no? A través del cine de acción, tratando de buscar la vena de las sociedades que los rodeaban con una mirada muy, muy crítica, sin abandonar la palomita, pues sin abandonar el taquillazo, ¿no? Y sin abandonar las ganas de vender boletos con consecuencias de acción y con pistolas, con persecuciones. Y ya al final, yo creo que la etapa de Valentín Trujillo, lamentablemente creo la que tiene más fresca mucha gente en la memoria es la de los 80, ¿no? Ya cuando el video home
empezó a invadir la industria y las producciones que sí eran industriales empezaron a precarizar cada vez más y pues se les notaba, ¿no? Muchísimo, se les notaba en el sonido, se les notaba en la calidad del celuloide, de la cinta que se desgastaba muy rápido, o sea, se notaba la factura, ¿no? Se notaba la factura, pues medio rupestre, la verdad, del cine mexicano industrial que se hizo en los 80. Y todavía en ese momento, Valentín Trujillo seguía teniendo ojos, seguía teniendo miradas, seguía teniendo voz narrativa, ¿no? Para contarnos. eh, Seguramente no son las mejores películas de los años 80, eh, pero ni de lejos son las peores. O sea, siempre en una película con Valentín Trujillo, siempre hay algo ahí en medio, que te hace pensar que hay un autor atrás de la cámara, que sí tiene una vocación de proponer y de contar algo a través de la película. Pues es que vamos a entrarle por tres puntos que mencionas. El primero de ellos es de dónde viene Valentín Trujillo. Pues prácticamente es un chico que nace dentro de la industria Mm, cinematográfica. O sea, su familia son los Gascón. Recordemos que también con una trayectoria, una presencia longeva, importante dentro de la industria nacional en varias décadas, ¿no? Por varias décadas, sosteniéndose también con películas de acción, melodramas, comedias rancheras, en fin. Y también lo vimos con, tanto en fotografía, ¿no? Había algunos parientes familiares haciendo fotografía, había otros actuando, había otros siendo guionistas, y con parientes familiares me refiero también a los de ANDA. O sea, por un lado tenemos a don a Gilberto los de Gascón, Anda. para que no ubique a don Gilberto Gascón, hay una película muy infravalorada de la década de los 80 que es El Cafre, de la cual ya también aquí en Cinéfilos en Apuros les grabé un episodio para que le entren a la película del Cafre. Eh, y por el otro lado tenemos a los de ANDA, con Gilberto de ANDA es con quien más colaboró, ya sea también como actor, siendo dirigido por él, que es su primo, ya sea también como guionista o co-guionista, ya sea como director en diferentes facetas. Entonces, digamos que Valentín Trujillo también pues, convivió con Antonio de Anda, que era el fotógrafo de alguna de sus películas, pues con los de Anda y los Gascón creció, o sea, él creció en los sets cinematográficos, de hecho, tan creció en los sets cinematográficos que dedicó toda su carrera al cine. O sea, sí tuvo apariciones en la televisión, pero fue una incursión muy breve, muy esporádica, porque no era su nicho, no era su medio. Él no se sentía siendo un galán de telenovela, él no se sentía siendo partícipe de estos melodramas de aquellos años de los 70 principalmente, donde había que matizar el amor y el desamor, él tenía otras inquietudes, ¿no? Y que las fuimos viendo precisamente cuando da el salto a la faceta de director. Es que a él le toca vivir una época muy complicada, de una transición muy abrupta, de decadencia del cine mexicano, ¿no? Porque él llega siendo actor, primero lo vimos con Cantinflas, por ejemplo, en El Extra, él es el hermano pequeño, uno de los hermanos pequeños de Almadelia Fuentes, el niño más simpatiquito, más bonito que está con Chabelo y con Cantinflas, ese es Valentín Trujillo. Y Ujú. bueno, ya más jovencito o ya joven, Roberto Gabaldón, ¿no? Lo llama para Las Figuras de Arena, esta película donde él se enamora de Ofelia Medina, que resulta ser una... Buenísima. Es un peliculón. Eso es que tampoco se habla mucho cuando Es se un habla de Roberto peliculón. Gabaldón, ¿no? Hay que No, anotarla ahí no, en la no. lista también para Ni de Ofelia Medina, ni de Elsa Aguirre. O sea, y David tiene Reynoso. gente impresionante adentro y atrás de David Reynoso, claro. Que David Reynoso era el papá de Valentín Trujillo como en tres o cuatro películas distintas, ¿no? Como que siempre salía de su papá. No Es un sé por papá qué, también de pues. todos, de Enrique Elizalde, en fin. Entonces llega con las figuras de arena, empieza a aparecer también otras películas como El ausente, La otra virginidad, junto con Leticia Perdigón. De hecho, es el galancillo ahí, ¿no? El gandul que Y anda me, con y me eche Carreño, no te el la voy a dejar ir. Carreño. Entonces, estaba como que, digamos, en esa espiral de levantar y posicionarse como un actor estelar del cine mexicano dentro de este tipo de películas, dentro de este tipo de temas, de guiones, ¿no? Melodramas, dramas. Poco a poco fue incursionando en la acción porque los melodramas empezaron a quedarse de un lado a principios de los 80. Es como, esto ya no. O sea, la gente quiere otra cosa.
La gente quiere ver a los Almada, por ejemplo, ¿no? Que ya estaban ahí. Ellos ya estaban en este escenario cinematográfico, generando taquilla y generando una atracción en el público. Y le dicen a Valentín Trujillo, oye, pues a ver, tú también puedes hacer un personaje así, lo vimos en El Bronco con Maribel Guardia, ¿no? Este hombre, o películas como La muerte del palomo, pero también ya empezaban a hacerse a un lado estas películas en tono rural, ranchero. ¿Y qué ve Valentín Trujillo? Dice, oye, pues si a la gente le gusta la acción, eh, le gustan los Almada, yo soy un hombre joven, y no, yo no tengo el físico de un Andrés García, yo no tengo el físico de un Jorge Rivero, lo único que tengo pues es este porte, mi carita, y además algo que siempre manifestó Valentín Trujillo, y ahorita lo vamos a ir viendo con las películas que tú traigas o que yo traiga, yo particularmente en el estricto sentido de la dirección, pero las inquietudes que él tenía sobre temas sociales. Y ahí Valentín Trujillo, Ujú, a mi manera de ver, un hombre muy inteligente, dijo, pues la única manera que yo puedo contar mis inquietudes y los temas que me considero importantes y relevantes de poner sobre la mesa es la acción. No es lo que le gusta a la gente, sé que esto es lo que genera taquilla, porque también de esto comemos muchos, ¿no? Y de esto comemos muchos, bueno, pues vamos a poner dentro del género de acción lo que yo quiero contar. Y así fue como lo hizo. Y lo considero también pertinente e inteligente porque estos temas tan relevantes, o sea, meterlos en una película de acción a sabiendas que vas a llenar las salas 2, 3 meses y que vas a hacer a tocar a lo mejor la fibra sensible o hacer reaccionar a alguien con el, ah, caray, o sea, esto está pasando. Y pues sí, a Valentín Trujillo encontró en este punto, este nicho, la forma de hacerse escuchar. Y creo que el colofón con el cual realmente cierra este mensaje o esta postura que él tenía de lanzar un discurso de corte social a través de sus historias, es cuando coproduce con Héctor Bonilla Rojo Amanecer. Cuando él entra al rescate y al kit, ujú. sin ningún pero, sin ningún tapujo, él dijo, yo confío plenamente en el proyecto. Incluso él le dice a Bonilla, ¿sabes qué? Hay que mandar unas copias a guardar a Los Ángeles porque si corre el riesgo de censura, si no se exhibe aquí, la exhibes allá. O sea, estamos hablando de un tipo que le interesaban este tipo de temas, este tipo de narrativas. Entonces, así redondeamos un poco lo que es Valentín Trujillo en este recorrido de lo que ha sido su vida, de cómo fue la transición que dio del ser actor al género de acción, donde además también él se dirigía, porque te digo, no era tonto. Si él Ujú. sabía que era la figura del momento y el galán, y además estaba, digamos que en una edad considerablemente más baja que los hermanos Almada, eso aunado a otra cosita, Sergio, que es el éxito que venía arrastrando de Perro Callejero, donde fue dirigido precisamente por don Gilberto Gascón. Por su tío. Ahora sí, te cedo la palabra, Sergio, precisamente para que por dónde le quieres ir dando al tema de Valentín Trujillo, ya con todo esto que he dicho. Fíjate que, este, ahorita que mencionaste las figuras de arena, que creo que es, cómo me gusta esa película y no me explico esto que dices de por qué no tiene un lugar más destacado cuando hablamos de Roberto Gabaldón. Deja tú ya de Valentín Trujillo, eh, o de Elsa Aguirre, que bueno, Elsa Aguirre tiene varias películas interesantes, David Reynoso también, Ofelia Medina. Es una película muy íntima, muy psicológica. Pues es que creo que Valentín Trujillo cuando empezó con estas, una de las películas que hizo de Chavito fue esta con Cantinflas, ¿no? Hizo una con Cantinflas en el Extra, creo, en el Profe, El extra. En el Extra anda por ahí. Y después le entró, como dices, venía de esta familia de los de Anda y también de los Gascón, o sea, y de los de Anda estamos hablando de que eran descendientes de Raúl de Anda, del Charro Negro, un personaje que para quien no lo tenga tan bien ubicado, Raúl de Anda
participa en Santa, ¿no? La primera película con sonido sincrónico del cine mexicano, está en Vámonos con Pancho Villa, está en El Prisionero 13, ¿no? O sea, en más de una de las mejores películas en la historia del cine mexicano. Entonces Raúl de Anda, así como de Enrique VIII, ¿no? Lega una descendencia así por varias ramas del cine mexicano, en donde se desprenden varios productores, guionistas, como dices, libretistas, en varias secciones de las que era el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, ¿no? El STPC. Entonces los de ANDA se convirtieron en algo así como los, es que no se me ocurre ahorita una familia de estas que están como disgregadas por por muchas ramas de los negocios en Estados Unidos, ¿no? Y hay uno que se dedica a la metalurgia y uno que se dedica a las telecomunicaciones. Así, bueno, los de ANDA terminaron como disgregados en todo el sindicato de producción del cine, y una de esas ramas, que fue la que terminó en Gilberto de ANDA, que hay que decirlo, hizo varias películas muy interesantes como productor, y otras que son exactamente lo contrario. O sea, hizo tantas cosas que le dio tiempo de hacer algunas de las mejores y algunas de las peores películas de su época. Muy malas. También podemos decirlo sin faltarle a la verdad, ¿no? Valentín Trujillo, entonces venía de esta familia, y ya desde chavito, creo que cuando hizo Las Figuras de Harina con Roberto Gabaldón, donde es este chavito que creo que viene de San Francisco y trae esta onda medio hippie del verano del amor, pero su papá es un machote, que es David Reynoso, y tiene un conflicto ahí medio freudiano con su mamá, que es Elsa Aguirre. Si tu mamá es Elsa Aguirre, ¿cómo no vas a tener un conflicto freudiano ahí, no? Y luego se enamora de Ofelia Medina, y Ofelia Argentina. Medina que resulta que como que le talonea ahí como en un centro nocturno de Acapulco, algo así, ¿no? Está metida por ahí en un asunto como de trata, como de trabajo sexual. Entonces es un drama así con un montón de matices que a lo mejor no es una de las mejores películas de Roberto Gabaldón, pero sí es una de las películas más interesantes, en donde puedes ver como a un talento emerger aparentemente de la nada, porque pues, no para nada. O sea, Valentín Trujillo ya era alguien que, como dices, desde la mamila, ¿no? Traía el cine, pero es como un destape, es como un... la película empieza a girar en torno a él, y tiene como 17 años, una cosa así. Conforme avanza la película, él se convierte como en el centro, ¿no? En el imán. Hizo con Alejandro Galindo, me acuerdo mucho de esta, donde su papá también es David Reynoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira, Ahorita te digo como te la ahorita te cachas, o digo sea, el también, nombre. también apareció con Juan Gabriel, Sergio, en aquella película con También, Al otro lado del puente, ¿no? O sea, también incursionó y con también con Meche, tienes razón. Carreño, o sea, incursionó con aquellos estrellas, ídolos, actores o actrices del momento que empezaron a despuntar en esa década. Verónica Sí, sí. Castro, güey. Bueno, ni qué decir Sí, de Lucía Méndez. de Lucía Méndez, que tú tienes por ahí una anécdota guardada muy, muy buena con Ahorita Lucía la Méndez, que contamos ahorita hacia el vas a... final, claro. Sí, sí, sí. Se llama Aprendiendo a Vivir, la de Alejandro Galindo, así como la de Corky Thatcher. Se Mm. llama Aprendiendo a Vivir, la de Galindo. Esa no se la recomiendo tanto, pero bueno, esa no es tan buena. La de Gabaldón, sí, Las Figuras de Arena. Sí. A mí, Perro Callejero, por ejemplo, estas películas que hizo alrededor de la Ciudad de México, inmediatamente anterior al terremoto, al del 85, por supuesto, de forma involuntaria, por supuesto, ¿no? Ujú. Como voy a saber, pero eh, yo Ejecutores después, pero Ratas de la Ciudad, que hizo, según yo, justo en 1985, Ratas de la Ciudad, Un año y antes, que después ahorita les voy a contar cuando una hizo con anécdota su tío, también. un año antes. Por favor, porque a mí Ratas de la Ciudad como me gusta, mano. No, a mí también. Me encanta esa. Sí, me gusta A mí muchísimo. también. Es una película, sí, sí.
o sea, es una película de terror que se convierte en un cine de estilo social, así hasta el estilo de Pichote, de Héctor Babenco, de Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, de La Vendedora de Rosas, de Víctor Gaviria, ¿no? Se tiene como esta esta vena de neorrealismo latinoamericano a través de niños, no actores, o sea, actores naturales, pero en medio de ese como ambiente opresivo, de terror, que es súper expresionista, además las secuencias en donde actúan los niños, así como si de verdad fueran un enjambre. En medio de todo esto está una trama, sí, un poquito rocambolesca de que Valentín Trujillo está pasa 5 años creo buscando a su hijo, lo separan del hijo cuando está bien chiquito y luego ahí lo meten a la cárcel, al niño lo meten al tutelar, que creo que es el de Tlalpan, creo que es el tutelar de Tlalpan. A Valentín Trujillo lo meten al reclusorio Oriente, se foguea ahí en la cárcel y sale, pues no sale malo, pero sí sale como más curtido por la vida, ¿no? Y entonces dedica los siguientes meses a buscar a su hijo desesperadamente por toda la ciudad. Y le pasan unas cosas así absolutamente inverosímiles, eso también hay que decirlo, como que le llegan pistas, ¿no? De por dónde puede estar su hijo, así le caen pistas del cielo de la forma más, más absurda, pero lo digo con mucho, mucho cariño. Y el final no lo vamos a contar porque también tiene algo de absurdo el final, ¿no? Pero también es un final muy, muy significativo. Y estas Sí. películas que hizo Perro Callejero, las dos de Perro Callejero, Ratas de la Ciudad, Cacería Humana también me gusta mucho, pero esa no es en la Ciudad de México, es en la costa, en Veracruz, creo, algo así. Eh, esa forma que tiene de mirar a la ciudad, de mirar en planos generales, de utilizar la cámara como un registro de lo cotidiano, de los movimientos naturales de la gente y de insertar ahí en medio de sus personajes con muchísima naturalidad, eh, verlos salir del cine Variedades ahí sobre la Avenida Juárez, del cine Mariscala, en la Glorieta de Insurgentes, sobre Paseo de la Reforma, recorrer la ciudad con una vena realista, pero también con un ojo muy cinematográfico. O sea, sabe dónde poner la cámara, sabe cuánto va a durar el plano, sabe desde dónde verlos. Hay una mirada autoral ahí, aunque la cámara no sea la cámara más avanzada del mundo para 1987, ni el celuloide sea de muy buena calidad. El sonido evidentemente está doblado y no muy bien doblado, o sea, no es sonido directo, sino es un doblaje ya un poquito, un poquito forzado, no de las mejores épocas de los estudios Churubusco, hay que decirlo. eh, Estaban un poquito de capa caída, toda la industria estaba de capa caída en ese momento, pero el ojo persiste. O sea, el ojo de Valentín Trujillo para mirar la ciudad, para mirar sus ambientes, para mirar la noche en la ciudad, para mirar los barrios populares, las calles, el transporte público, el metro, el cruzar una calle, el subirse al camión, todo ese registro de lo cotidiano creo que las mantiene bien vivas al día de hoy. Más allá de si la trama de repente da unos giros que te hacen así ver hacia el techo, ¿no? Y dices, no, ¿cómo va a ser posible esto, ¿no? Pero en medio de todo esto está esta sensación de naturalismo, que a mí me encanta en Perro Callejero, en Ratas de la Ciudad. Amigos de Cinéfilos en Apuros, no se vayan porque ahorita vamos a seguir comentando precisamente de Ratas de la Ciudad y otras películas que vinieron después. Amigas, amigos, aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den me gusta, a que compartan, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde además les cuento pequeñas y breves historias acerca de películas, de actores, de directores, en fin, de todo lo que es en sí la cinefilia. Recuerden que este es su espacio también, así que bienvenidos sean sus sugerencias, comentarios, propuestas, qué temas les gustaría que abordáramos, de qué películas les gustaría que platicáramos, porque al final lo más importante es eso, es generar la conversación alrededor de las películas que nos gustan o incluso de las que no nos gustan, pero darle rienda suelta a nuestra cinefilia. Y lo más importante, recordar que el cine también es sentir, es hacerle caso al corazón, a la víscera, a la entraña,
a la piel, al recuerdo, al pensamiento, a todo aquello que envuelve la experiencia de ver una película. Les recuerdo que este es su espacio y ya saben, compartan, difundan y aquí estamos todos haciendo cinéfilos en apuros. Amigos de Cinéfilos en Apuros, estamos de regreso. Sergio, hablas de Ratas de la Ciudad, es una película que conozco hasta de cerca por un simple hecho anecdótico. Resulta que en la película aparece mi abuelita cargando a mi hermana recién nacida en una secuencia donde vemos que el hijo de Valentín Trujillo, el patachín, huye, ¿no? Huye de la clínica. Del hospital, sí, 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 sí. si ustedes ven a una señora que trae un bebé de brazos y se le queda viendo a Patachín, esa es mi abuela. Y ella nunca se dio cuenta que estaban filmando. Ella no se enteró que estaban Qué filmando. maravilla. O sea, pusieron la cámara de tal forma que a nadie le avisaron y es como, a ver, a correr. Por eso la reacción de ella es tan natural. O sea, mi abuela dice, pues yo me sorprendí de ver a un niño saliéndose solo sin ningún adulto porque pues es peligroso, ¿no? O sea, ella como que trató de alertar a alguien ahí que un niño se había escapado y nunca se dio cuenta tampoco que al lado tenía a Angélica Chaín, ¿no? Que es la trabajadora social, tal pendiente de ver qué pasa Sí, con que es este, la que ayuda después a Valentín. sí. Y bueno, esta es, Bueno, es una anécdota que yo tengo muy particular con Ratas de la Ciudad. Volviendo al tema que mencionas de los espacios de la Ciudad de México y de cómo Valentín Trujillo observa la ciudad, bueno, recordemos que él nació en Jalisco, o sea, él es jalisciense, y al inicio de la película, precisamente de Ratas de la Ciudad, vemos que él es un maestro de educación física que viene de otro estado, de otra entidad, que va llegando a la Ciudad de México junto con su pequeño hijo, que el hijo es el que nos entera después de que la mamá pues lo engañó con otra persona y por eso pues, están los dos juntos, ¿no? Hay una figura materna que se va y lo deja como responsable a él de ser un padre soltero. Y llegan a esta ciudad que se los va a devorar, ¿no? O sea, que hay ratas que los van a devorar en todos los sentidos. ¿Y por qué digo esto? Porque después vamos a ver en Cacería Humana este personaje de Valentín Trujillo que va, o sea, que es un chilango yendo hacia otro estado a recoger el cadáver de su hermano muerto en un accidente. Y hay un pequeño Normal. diálogo que le dice ahí un personaje que es el de Sergio. Accidente, entre comillas. Sí, exacto. Y Sergio Goyri le dice, es que ustedes los chilangos están acostumbrados a hacer el caos a cualquier lugar que llegan, ¿no? O sea, ustedes el lugar al que llegan son un desorden. Entonces, como que Valentín Trujillo a lo largo de sus películas va matizando esta parte de cómo es el chilango comportándose fuera de y al revés, ¿no? Sí, Cómo es el foráneo que llega a la ciudad y cómo empieza a ser absorbido por esta urbe. Y lo deja más que claro en Ratas de la Ciudad, te digo, o sea, devorados por las ratas. Sobre los espacios que vemos en Ratas de la Ciudad, pues vemos Garibaldi, ¿no? Vemos el centro histórico, vemos la alcaldía Benito Juárez, vemos Reforma, o sea, fue un tipo que paseó por toda la ciudad encontrando las locaciones, buscando la forma también de retratar al Distrito Federal en ese entonces, que volvía a estos dos personajes. Los vemos en Reino Aventura, ni qué decir, o sea, en Reino Aventura. El inicio, claro, el inicio es en Reino Aventura. Reino Sí, Aventura. Y además vemos también un Valentín Trujillo con una violencia muy explícita. Sí vamos a ver sangre, sí vamos a ver a estos niños apuñalando, sí vamos a ver cómo a alguien le echan fuego también y lo vamos a ver. Pero también Valentín Trujillo dijo, bueno, pues si vamos a mostrar estos temas, tiene que ser así, frontal, duro, directo, para que por un lado sí la gente esté viendo una película de acción, pero para que por el otro reflexionen acerca de lo que yo estoy queriendo contarles es, a ver, tenemos un problema en la Ciudad de México con niños y jovencitos que viven en las calles, con niños y jovencitos que están siendo reclutados por otro tipo de bandas criminales. En ese entonces no era el narcotráfico, sino eran bandas urbanas de delincuencia, ¿no? Ladrones, tragafuegos para robar, etcétera, consumidores también de drogas. Vemos al Roberto Flaco Guzmán como el villano, como uno de los villanos ahí de la película, porque hay otro que es Humberto Elizondo, pero vemos al Flaco cierto. Guzmán y que vemos gráfica y explícitamente estas tomas de él dándole la droga a los chavitos, ¿no?
Es decir, a ver, tú que te robaste tanto, ten, te corresponde esto, tú ten, te corresponde esto, ten, te corresponde esto, y dándole la navaja al patachín así de ten, para que te protejas, ¿no? Era muy gráfico, era muy explícito y era como para simbrar, ¿no? Más allá del sensacionalismo o el amarillismo que uno podía interpretar en ese entonces, a la distancia uno que lo revisa, dice, claro, o sea, Valentín Trujillo creía que así era la forma también de transmitir este discurso que él quería poner sobre la mesa alrededor de las infancias y las adolescencias jodidas, marginadas y prácticamente sin ninguna posibilidad de nada en una ciudad que los iba consumiendo, ¿no? Esto es lo que nos muestra Valentín Trujillo con Ratas de la Ciudad. Cosas, ahí me puse a hacer mi tarea. y si ustedes escuchan la música de los créditos iniciales y los créditos finales, es Armando Manzanero y la canción se llama La Es de Niñez. Armando Manzanero, sí. Bueno, si ustedes buscan los discos de Armando Manzanero, no lo encuentran. No está en sus discos. Si ustedes buscan en Spotify La Niñez, tampoco la encuentran. Si ustedes buscan en YouTube La Niñez, van a encontrar dos videos. Bueno, esos dos videos reproducen la canción que es sustraída de los créditos finales de la película. Usted va a decir, bueno, entonces, ¿dónde está esa canción? Buscando en la Sociedad de Autores y Compositores de México, me puse a buscar si estaba registrada, si no estaba registrada. Armando Manzanero no registró esa canción. Y es curioso porque el maestro Manzanero registraba todo, ¿no? O sea, todo. No registró esta. Hizo la canción Ujú. exclusivamente para la Pregúntenle a Luis Miguel. Hizo la película exclusivamente para la película. La estamos hablando, sí, probablemente a lo mejor de alguna necesidad que tuviera el maestro Manzanero, pero que yo creo que no sé, en ese momento no sé si tenía alguna penuria. Estamos hablando de 1984. Y la otra es, pues, el nivel de lo que él confió en la historia de Valentín Trujillo para decirle, ten, o sea, esta es la canción para que ilustres esta historia que a lo mejor Valentín Trujillo se la vendió más suavizada, pero que la canción de alguna u otra manera redondea ese final del que ya mencionas, que entre absurdo y no, termina siendo pegador, ¿no? Y un poco alarmante de lo que está Muy. denunciando Sí. Valentín Trujillo. La, es que tanto Ratas de la Ciudad, que sí dirigió él, como Perro Callejero y su secuela, que son dirigidas por su tío, por Gilberto Gascón, ¿no? Cada vez que se hace este reproche al cine mexicano de los 80 sobre sobre el nivel industrial, el bajón súbito del nivel industrial que tuvo, ¿no? Sobre todo, la mayoría de las críticas son justas, pero se suele decir que el cine social desapareció durante los años 80. Claro que el cine social había predominado en la década anterior, en los 70, con Casals, con Ripstein, con bueno, había películas como El Principio, Canoa, Cadena Perpetua. Claro que el cine social tenía predominaba, era como el sistema solar del cine de autor, ¿no? En los años precedentes. Y que en los 80 ya se había dejado de hacer, salvo los motivos de luz, se suele decir, salvo los motivos de luz, no se hizo más cine social que valiera la pena. Creo que cada vez que se dice eso, se está olvidando olímpicamente tanto las que hizo Valentín Trujillo en dupla con su tío o él solo, Ratas de la Ciudad, Perro Callejero 2, y creo que también se les olvida el Milusos, por cierto, de Sí. Roberto G. Rivera, que sea lo que ustedes quieran y lo que opinen de Televisa, también con sobradas razones. Creo que el Milusos es una tremenda crónica picaresca de corte social de 1981. Y esto que decías de Valentín Trujillo como director, a mí sí me gusta Cacería Humana, ¿eh? Sí, o sea, vaya, me gusta como divertimento, me gusta como una de las películas menores de Valentín Trujillo, si quieres. Pero algo que yo no puedo olvidar es al sheriff malnacido que hace don Luis Aguilar ahí. Este sheriff
tenebroso, este sheriff de western que me termina siempre recordando al de Tommy Lee Jones en Sin lugar para los débiles, ¿no? Este sheriff taciturno que está observando todo y es de pocas palabras. Claro que en Cacería Humana el giro que tienes ahí del personaje de Luis Aguilar es tremebundo, ¿no? No vamos a decir cuál para que la vean, este, pero a mí sí me gusta Cacería Humana. Y tiene, por ejemplo, ya en los 90 hizo Secuestro de un periodista. Hizo Secuestro de un No, y periodista. ahorita vamos llegando para allá, ¿no? O sea, ahorita vamos para Llegando allá. para allá, que Ah, creo que es de sus películas más donde lo social sí toma la palabra, ¿no? En primera persona. Eh, es sobre un periodista que es secuestrado en un país latinoamericano por por una guerrilla local. Hay un conocimiento de causa de esto y en toda la película afloran las inquietudes sociales y políticas de Valentín Trujillo, igual que como productor de Rojo Amanecer. Yo creo que sí hay dos películas que marcan más esta vena que tenía Trujillo eran Rojo Amanecer como productor y Secuestro a un periodista como director. Pero incluso en películas que no parece que son directamente sociales, como ¿es en Ratas? No, es en Perro Callejero, ¿no? Donde hay como paréntesis documental donde te lanza imágenes del 68 de las Olimpiadas, de las marchas, de los tanques en la Plaza de las Tres Culturas. Creo que es en Perro Callejero. es lo callejero. Creo que es un perro callejero al inicio, ¿no? Vale, esta no está dirigida por él, pero evidentemente hay una implicación directa de él, ¿no? Gilberto Gascón era alguien con quien trabajó en muchísimas películas, además de ser su tío, y se entendían muy bien creativamente. Entonces, por ejemplo, ese momento de Perro Callejero, en donde sin darte ninguna explicación, sin que venga a cuento en el argumento, de repente hay este paréntesis donde lanzas flashes de lo que fue pasando en el movimiento del 68 y creo que es en Cacería Humana precisamente, en donde también hace avanzar el tiempo a través de titulares de periódicos que a mí me parece una forma bien creativa de hacerlo. Creo que es en Cacería Humana, que ves, por ejemplo, te pone el titular del periódico de la muerte de Adolfo López Mateos o de la muerte de Kennedy, ¿no? O de la llegada a la luna. Hay como unas secuencias así que son como cortinillas con rotativas y te pone así los titulares de lo que iba pasando en el mundo mientras le va pasando a los personajes. Creo que es en Cacería Humana, no estoy seguro. Se me están mezclando ahorita las imágenes un poco. Pero bueno, incluso en películas cuyo tema central no era social, salen estas pinceladas en donde termina insertando al drama central de los personajes, por muy absurdo que sea lo que les pase, ¿no? Les da un marco como más moral, más amplio alrededor, o sea, los insertan no nada más en su propia historia, sino en la historia como del flujo de la sociedad mexicana, ¿no? Y eso a mí se me hace bien interesante de Trujillo como actor, pero sobre todo como director. ¿No? Y que además, o sea, ya dentro de Cacería Humana, si la hilamos a Un hombre violento, que fue su ópera prima, pues nos muestra a los personajes femeninos saliendo un poco de lo que nos había mostrado el cine nacional previamente. ¿A qué voy? En Un hombre violento vemos a Maribel Guardia queriéndolo asesinar, y en Cacería Humana hay un personaje femenino que es una femme fatal, ¿no? Entonces, Sí. y es Olivia Collins. Entonces la saca Es Olivia de Collins, esta idea de son nada más las guapas para que tengan un pretendiente y ya, o sea, no, o sea, las pone en una motivación también dentro del género de acción, por decir, a ver, o sea, ellas no están para casarse y estar en su casa, no están para casarse y estar lavando platos ni teniendo hijos, sino también pueden hacer estos papeles, ¿no? También pueden hacer estos personajes. Ahora, sobre estas motivaciones sociales que tenía Valentín Trujillo, viene también Yo el Ejecutor y después viene Violación, que es una de mis películas favoritas de él.
Y en Yo el Ejecutor vemos que hace la denuncia de trata de personas, ¿no? Y de la prostitución, de cómo las chicas son usadas y abusadas para ser objetos sexuales, ¿no? De algunos millonarios, lo vemos con el caso de una chica la cual rescata a él. Además, él es un ejecutor que combate nazi. Hay un nazi al que combate en la... Es lo que te iba a decir, Yo el ejecutor, uno de los malos es un nazi. Ese es Y un él delirio combate a un maravilloso nazi. eso, amigo. Entonces dices, ya también desde ahí nos está manifestando Valentín Trujillo parte de su ideología, parte de su convicción política, muy contraria, por cierto, a la que tenía su primo Gilberto de Anda, porque de hecho Gilberto de Anda rechaza producir Rojo Amanecer porque no estaba de acuerdo con ese tipo de historias, y en cambio Valentín Trujillo sí. Entonces, si damos esta decisión de Valentín Trujillo de decir a Héctor Bonilla, yo le entro y yo ayudo a salvar Rojo Amanecer, bueno, ya en Yo el Ujú. Ejecutor nos está diciendo desde dónde viene él su decisión. Es decir, él combate a un nazi y después además rescata a esta chica a una chica la rescata de haber sido usada para prostituirse. Se meten con su hermana, que es interpretada por Gaby Rufo, una muy joven Gaby Rufo, a la cual también quieren usar para esto, ¿no? Y es donde dice, no, 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 a ver, espérame tantito porque esto no debe ser así. Y luego, Pero en sale este elemento, Victoria Rufo también, ¿no? sí. De hecho, con las dos Rufo También sale Victoria. empezó, las dos Victorias, la Victoria Rufo y Gabriela Rufo empezaron con él. O sea, ya Victoria Rufo después encontró un gran espacio en la televisión donde se hizo la reina del llanto, pero empezó con Valentín Trujillo en aquellas Nadie películas. llora como doña Victoria Rufo. Vicky. Sí. Nadie llora como Vicky Rufo. Y entonces vamos viendo también, Sergio, por ejemplo, hay un aprecio, una estima, un respeto, o por lo menos un valor que le da Valentín Trujillo al periodismo. Lo vemos Mucho. En Ratas de la Ciudad, vemos a un reportero que está dando la información en vivo, que le pregunta a los niños precisamente, ¿no? De, ¿por qué hiciste esto? Después, en Yo el Ejecutor, Patricia María, que fue su esposa en la vida real, interpreta a una fotógrafa, ¿no? A una reportera que también cubriendo el periodismo de investigación. Además, ella está haciendo periodismo de investigación duro de aquella época. Luego lo vamos a ver en violación. Aquí vamos ya el cruce a violación. Él es un fotógrafo, precisamente es un fotógrafo y trabaja con Rodolfo Rodríguez Calixto de Dos Cachunes y empiezan a trabajar en la fuente de seguridad, la nota roja, dándose cuenta de que hay un violador que opera de una manera muy particular, ¿no? Es decir, es un violador que sabe cómo pegarle a las mujeres para que no se noten los golpes al momento de denunciar. Es un violador que trata de no utilizar tanta violencia física en lastimarlas. Entonces él dice, bueno, a ver, y se da cuenta a partir de que violan a una conocida de él. Otro tema que siempre le llamó la atención y lo vimos en Ratas de la Ciudad, Sergio, lo vimos también en Yo el Ejecutor, digo, y lo vimos en Cacería Humana, que es, las autoridades no sirven para nada, o sea, están ahí, no sirven para Ujú. nada, nada más son una fachada en la cual tú haces una denuncia y el ir a denunciar significa que tú, agredido, tú víctima, eres el perjudicado, ¿no? O sea, si no te vas al bote, terminas siendo criminalizado de alguna u otra manera. Entonces lo vimos en Ratas de la Ciudad como él termina siendo encarcelado por cuando un judicial es el que tuvo la culpa de un accidente. En Cacería Humana vemos cómo pues Luis Aguilar ha servido para un cacahuate siendo el sheriff de este pueblo, el jefe de la policía, porque es Valentín Trujillo el que tiene que estar investigando qué está pasando con una serie de accidentes que se registran en la carretera. Y llegamos también a violación, donde él hace una crítica punzante a los ministerios públicos que están hechos de verdad una calamidad en materia de impunidad, en materia de corrupción y en una negligencia absoluta que siempre favorece al agresor, en este caso al violador, ¿no? Porque al no tener pruebas contundentes contra esta persona, lo dejan en libertad. Y también Valentín Trujillo los pone la cámara así de frente, con un diálogo también frontal, de estos cuestionarios que se les hacen a las mujeres víctimas de violación, ¿no? Que se empiezan a hacer una serie de interrogantes cuando, a ver, o sea, porque además hay un examen médico que también se les hace un examen ginecológico para determinar si sí, si no.
Entonces Valentín Trujillo dijo, no, o sea, vamos a ponérselos de frente para que vean qué está Y la pasando. cámara cerquita. Sí, 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 estamos hablando de 1989. O sea, él ya desde el 84 nos decía, pasa esto con los niños, en el tema de yo el ejecutor es, pasa esto con las jovencitas que están siendo usadas y utilizadas para prostituirse y nadie hace nada. Y el 89 es, a ver, señores, está pasando esto con mucha frecuencia en la Ciudad de México, que es la violación y que no hay ningún detenido, ¿no? Y además dice, lo está haciendo un hombre que tiene la capacidad o que ha estudiado cómo agredir a la mujer para que las autoridades no encuentren evidencia. También lo hace mostrándonos a ese sistema judicial podrido, o sea, y que sigue podrido hasta la fecha. Él ya lo estaba denunciando en ese momento. Y también, o sea, lo hace con Olivia Collins, lo hace Claudia Guzmán, ¿te acuerdas de Claudia Guzmán? Que después se casó ahí con Carlos Amador. La nominaron a la Ariel por por esa como coactuación o actriz de cuadro o violación. ¿Ah? Estuvo Y algo nominada que, Claudia y Guzmán. algo que hace Valentín Trujillo a la atención precisamente del público y meter la taquilla es, llama a Mario Almada, lo mete en los créditos estelares y realmente vemos a don Mario contados minutos, o sea, casi nada, pero Valentín Trujillo sabe cómo usar el crédito de Mario Almada para meter gente a las salas y ahora sí, ahí les va una película que nos va a simbrar a todos, ¿no? Porque la personaje de la mujer que es violada, pues señor, señora, o sea, puede ser usted, puede ser su hija, puede ser la vecina que tiene al lado, puede ser cualquier Ujú. persona. Entonces, si la autoridad no va a hacer nada, pues nosotros tratemos de buscar la manera de hacer algo. Ya ahí había, te digo, esta denuncia social, ya nos ponía sobre la mesa varios temitas y varios temas, Sergio, que si los repasamos en nuestra actualidad, nos reventaron de forma macabra, de forma horrorífica. Y es cierto lo que dices, no lo había pensado, el papel que le da el periodismo, a la función social del periodismo y a los periodistas como las únicas figuras que son capaces de pensar fuera de la caja, ¿no? En estos esquemas de impunidad, de corrupciones, de podredumbre, ¿no? Institucional, como acabas de decir. Y es bien interesante que Valentín Trujillo, mientras está haciendo estas películas, las que hace como director y también las que hace como actor para otros, coincide mucho con esta época del cine gringo, del cine americano, del nuevo Hollywood, y también con cómo se agita el periodismo alrededor de esas cosas, con el escándalo Watergate, por ejemplo, y con películas como Todos los hombres del presidente y Network, ¿no? Donde los medios de verdad son puestos a juicio en la cara o sea, con la cara de superestrellas, ¿no? Y hacen cine muy taquillero, que no deja de tener una función social. A lo mejor ahorita hay más banda que recuerda o que tiene más fresca en la memoria The Post, la película de Steven Spielberg, que es una especie de homenaje a esos días del periodismo, ¿no? Pero si se van a los años 70 había cine que estaba cumpliendo una función periodística, disfrazándola o camuflándola de formas ficcionadas. Eh, y yo creo que Valentín Trujillo no era ajeno a esto. Era un tipo que había estado en Estados Unidos, venido, vuelto a México, que estaba en contacto con otras realidades también. No sé si leía prensa de otros lugares o qué, pero cuando piensas en el cine de los 70 y durante los 80, se suele pensar como que había un cine de autor, como en un pedestal que estaba cumpliendo una función social prácticamente guerrillera, ¿no? El cine de Casals, películas como El Apando, Canoa, Cadena Perpetua, Bajo la Metralla, etcétera. Y que luego estaba este cine industrial,
que estaba hecho con poco dinero y nada más para complacer a las masas como en instintos más primarios, ¿no? Y creo que Valentín Trujillo, sí es cierto que junto con su tío, con Gilberto de Anda, con Gilberto Gascón, pues sí le están intentando llegar al gran público, sí es cierto, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Están tratando de hacer películas que se consuman como cine popular, pero también creo que están al nivel en muchos momentos creo que están al nivel de lo que hace Casals en El Apando, por ejemplo. O sea, esta vocación de, de, de que la función social del cine sea visible a través de la ficción, pero como un grito de auxilio, ¿no? De visibilización de muchas lacras sociales que había y hay todavía en México. Eh, entonces me dejaste pensando muchas cosas de esto que acabas de decir. Hay muchas de esta etapa que no he visto, que tengo ahí pendientes. Una que hizo, pues creo que fue ya de las últimas que hizo como director Atrapados, de inicios de los 90 donde de hecho también él es una especie de justiciero. Le dicen el perro también, no sé si sea una especie de auto-homenaje o autorreferencia, no que sea una secuela ni nada, pero él es un policía, él le llaman el perro y él se encarga de rescatar a un niño que está secuestrado y está siendo abusado, un niño chiquitillo. eh, y también hay una figura femenina muy fuerte ahí, que en este caso es Roxana Chávez, que los ayuda, pero los ayuda de una forma muy activa, ¿no? No es el interés romántico y la guapa que va ahí atrás de Valentín Trujillo, para que la rescate cada vez que sea necesario, ¿no? O sea, es una figura femenina compleja que tiene margen de acción, capacidad de decisión en la trama. Eh, eh, la cosa es que muchas películas de Valentín Trujillo, como estaban producidas en un esquema muy independiente, o sea, no eran ni estatales como las que hacía Conacine, Conacite 1, Conacite 2, el IMCINE después de que se fundó, ¿no? En el 83, que al menos quedaron ahí como los derechos más o menos resguardados, o Cinematográfica Marte, que hoy en día todavía se pueden restaurar, como Los Caifanes, que se acaba de restaurar y que quedó increíble la copia. Muchas de las películas de Valentín Trujillo y de su tío, de Gilberto Gascón y de los de Anda, eran autoproducidas. Eran películas como que se producían entre ellos mismos. Tenían ellos una cinematográfica que se llamaba Jalisco Jalisco, algo. Jalisco, así, ¿no? y Cinematográfica Jalisco. Jalisco, creo. Jalisco, ajá. Pero quién sabe qué pasó con los derechos de eso. La empresa evidentemente ya no existe, le entró mucho al videohome y pues el videohome es algo que se extinguió con los videocentros, ¿no? O sea, las copias de la mayoría de esas cosas, ya no se pueden encontrar o ya no existen. Muchas de ellas habría que decir por suerte, ¿no? Pero también había cosas, rescatables ahí y la filmografía de Valentín Trujillo está hoy sujeta prácticamente a las copias pésimas que a alguien se le ocurre grabar o subir en YouTube, porque a alguien se le ocurrió grabarla en el canal de película, ¿no? Y te la suben ahí con una calidad desastrosa. Se agradece que la suban, no quiero sonar ingrato, no. Gracias por poner estas películas ahí a disposición, pero creo que se merecen mejor suerte. Creo que se Sí, merecen que alguna institución que tenga los recursos suficientes para hacerlo y los medios también técnicos, Filmoteca, Cineteca, IMCINE, quien quiera tomar la palabra, eh, muestre un poquito de más interés en el cine que hizo Valentín Trujillo, y considere en el futuro cercano una labor, aunque sea poco a poco, de rescate de muchas de estas películas que creo que merecen verse en mejor calidad y tener mayor disponibilidad de las que de la actual, pues. es que imagínate una retrospectiva de Valentín Trujillo. Y repasando, te digo, un hombre violento donde
también a esta sociedad machista que apostaba a la mujer, ¿no? En un juego de cartas, porque él pierde a la mamá porque el papá la apuesta en una ronda de póker. eh, Cierto. Después los niños, ¿no? Que nos está diciendo, a ver, eso está pasando en la Ciudad de México con la juventud, con las infancias abandonadas, ¿no? Estas infancias de la calle que alguien no está haciendo su labor también aquí, ¿no? Después te digo, Ujú, con Yo el ujú. Ejecutor, la trata de personas, violación, bueno, directo y frontal el tema del abuso sexual hacia la mujer, y da el salto también, Sergio, al secuestro de un periodista que para mí es como ya el cierre de la época, de la buena época de Valentín Trujillo como director haciendo películas, porque después ya vino el video home, ya es donde creo que para mí empieza no solamente una decadencia de él en materia de encontrar trabajo, de ser llamado para otras cosas, sino también en lo personal y en lo individual, ¿no? Como que ya yo creo que él no se encontró tanto en esa forma de hacer cine. Pero en el secuestro de un Ujú. periodista termina con este cierre de, a ver, ahí les va otro tema que está pasando en nuestro país y nadie está diciendo que es, se están asesinando periodistas. En aquella época, pues el gato Félix Miranda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces dice, a ver, está pasando. Si tú reúnes, te digo, todos estos temas, actualmente nos están estallando en la cara día tras día, día tras día. A Valentín Trujillo, a través del género de acción y con estas películas que si quieres de una calidad, nos estaba diciendo, a ver, esto está pasando, esto está sucediendo, si no prestamos la atención debida aquí, va a ir para peor. Y tan va a ir para peor que las películas que estamos mencionando, ninguna tiene final feliz, Sergio. O sea, No. hay un final de una sociedad rota, hay finales de seres rotos, de seres totalmente destrozados, consumidos, devorados, absorbidos por las diferentes problemáticas que tienen que enfrentar en estas historias. Valentín Trujillo iba más para allá, por eso yo creo que cuando Héctor Bonilla le dijo, oye, éntrale a coproducir, y Valentín Trujillo no tuvo ningún pero en que fuera Jorge Font, el director, no preguntó, y quiso imponer alguna idea, no, o sea, simplemente también confió en Jorge Fons, tenía noción de quién era Jorge Fons, de qué cine hacía Jorge Fons, y dijo, ahí está. O sea, creo que están agarrando al director que necesita esta película, tienes a los actores que necesita esta película, y tienes el guión que requiere esta película, que a mí me hubiera encantado hacer, así que ven, o sea, ahí te va el dinero para que terminen esta película, de incluso guardamos algunas latas por si te lo censuran, sea, eso también hablaba de otra inteligencia de Valentín Trujillo, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que un tipo que no se supo valorar en el momento. Y vámonos con el cierre. ¿Con qué reflexiones te queda, Sergio? ¿Pecamos nosotros en valorar demasiado a Valentín Trujillo? ¿Estamos en un error? ¿O realmente no hay cierto público que no le ha dado la justa dimensión del valor que merece ser atendido como director en su época, en su contexto? Quizá hay también exageramos, no sé, en repasar sus películas desde esta óptica social, que sí tienen esos elementos. Creo que la revaloración es necesaria. Tiene que ser una revaloración crítica también, porque estamos hablando de una filmografía que se cruzó con una de las, ya lo dijimos hace rato, con una de las peores etapas del cine mexicano en términos de producción industrial, de sistemas de exhibición, de distribución, de desmantelamiento de la mayoría de los estudios y de las instituciones eh, que permitían, que sostenían, ¿no? Como con respirador artificial después de la llamada época de oro y de los apoyos estatales también. Eh, la filmografía de Valentín Trujillo atraviesa, tanto como actor como director, atraviesa todo este periodo y es inevitable que se noten. Es inevitable que se noten estas carencias, algunas de orden técnico, algunas de orden más narrativo, de montaje, muchas, ¿no? Creo que al mismo tiempo que esto es una muy buena oportunidad para que al revisitar la filmografía de alguien como él, pensemos en qué es lo que hace buen cine al buen cine y qué es lo que le da valor
a las películas conforme pasa el tiempo. Sobre todo que se den una oportunidad de sorprenderse, porque estoy seguro que la gran mayoría de quienes te están escuchando, de quienes nos están escuchando y quienes siguen tu canal, tienen un recuerdo de Valentín Trujillo ligado a Galavisión, al Canal 9, a los VHS de calidad deplorable que rentaban en Videocentro, a estos pósters horrorosos que se hacían para las películas mexicanas en los 80 y sobre todo a la opinión pública que se generó en torno al cine que se hizo en esta época, ¿no? Que era basura, que era absolutamente desechable, que la gente que lo veía, vaya, opiniones que también las atravesaba el clasismo, ¿no? Y mucho de eso o sea, con justa razón. Sí es cierto que el cine mexicano de los 80 tuvo las luces mucho más apagadas y los colores mucho más opacos que en épocas previas, pero se van a sorprender si repasan al menos una, a lo mejor un par de las películas que acabamos de mencionar ahorita, la dimensión de Valentín Trujillo ojo, como actor, guionista, realizador, productor y hasta ideólogo, ¿no? De sus películas, o sea, era un autor total, ¿no? Si hubiera nacido en Lyon, Francia, y no en los Altos de Jalisco, el tipo habría ganado 3 premios en Cannes, 2 en Venecia y otro por ahí en Berlín, ¿no? O sea, de verdad era alguien que multifacético, diverso, que tuvo una evolución a lo largo de su carrera, ¿no? No es alguien que se casó con un solo personaje y lo fue repitiendo de forma incesante a lo largo del tiempo. Y creo que se van a sorprender, creo que se van a sorprender si desafían las expectativas que tienen sobre el cine industrial mexicano de los 80, sobre el propio Valentín Trujillo, del recuerdo que seguramente tienen de infancia o de juventud, no sé, o de la opinión generalizada que hay sobre estas películas, si se dan la oportunidad de darles una segunda vista con los ojos un poquito más, más limpios y la mente un poquito más abierta respecto a lo que van a encontrar, de verdad que se van a sorprender, creo. Estoy de acuerdo contigo y para ir cerrando les voy a contar una anécdota, no sin antes. Yo decía, bueno, visiten Ratas de la Ciudad, es una película que se encuentra con mucha facilidad, incluso, quizá en esta calidad ínfima que decía Sergio. Véanla, véanla también con la distancia, o sea, véanla tomando en cuenta que el tiempo ha pasado, que ya son casi 40 años de que se hizo la película, que ha cambiado en la Ciudad de México, de esa Ciudad de México que retrata Valentín Trujillo, que ha cambiado con esta denuncia social que está haciendo respecto a cómo opera el sistema judicial en contra de las personas agredidas o de las víctimas, qué se está haciendo por estos niños desatendidos en las calles, que ya no es un tema nada más de la Ciudad de México, ¿no? Sino que ha crecido de forma alarmante en todo el país. Prestar atención a esa parte. Luego, yo les sugeriría también busquen Violación de 1989 y notarán, o sea, que no ha cambiado en nada el sistema judicial, por el contrario, ¿no? Han crecido los índices en el crimen del abuso sexual contra la mujer en la Ciudad de México, digo, no quiero decir en todo el país, pero la historia se centra en la Ciudad de México, ha crecido, y también Valentín Trujillo arroja por ahí el otro tema, que es cómo vamos a reaccionar nosotros los hombres ante esta situación. Él lo hace con su pareja, es abusada sexualmente en la película, y ya no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer, ¿por qué? Porque los hombres no sabemos qué hacer, ¿no? Sinceramente. ¿Y cómo reaccionas tú en tu entorno? Entonces, Valentín Trujillo está también arrojando, a ver, señores, reflexionen ustedes qué harían, pregúntense esto, platiquemos entre nosotros saliendo de la sala, platique con su esposa después de ver la película, que en aquella época era de, bueno, terminamos de ver la película en el Mariscala, nos vamos a comer los tacos, y mientras estás comiendo los tacos es, oye, ¿y esto? Oye, el otro, porque eran películas que no te eran indiferentes, que no era de, ah, ya voy a ir a la casa y se acabó. Sí. Entonces, yo les sugeriría entrarle por esas dos. También digo, en YouTube encuentran Cacería Humana. Por ahí deben encontrar Yo el Ejecutor, el secuestro de un periodista, que también hace hincapié precisamente
al asesinato de periodistas en este país. Para despedirme nada más la anécdota, yo hace algunos años, 2011 habrá sido, 2012, uno de mis grandes amigos dentro de la industria fue Cristian González, director, que también hizo muchos videohomes, fue mi vecino también durante mucho tiempo, y entonces le entregaron un reconocimiento por trayectoria ahí en los estudios Churubusco, y me dijo, oye, ¿no quieres ir? Y dije, no, pues yo encantado, sí, sí, sí voy, sí voy. Y ahí voy, ya fui a la ceremonia, y ahí estaba Gilberto de Anda. Entonces yo al ver a Gilberto de Anda dije, no, yo ahorita me le acerco y le pregunto por Valentín Trujillo. Para este entonces ya Valentín Trujillo había cumplido por lo menos 6 años de fallecido. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que veo llegar a Lucía Méndez. Llegó Lucía Méndez a esta ceremonia y llegó directamente buscando a Gilberto de Anda. A Lucía Méndez se le veía consternada, mal, y dices, bueno, pues a lo mejor le pasó un accidente, algo. Yo en ese entonces fumaba, entonces me salía a fumar en un pequeño espacio que había ahí, y también salieron ellos dos, ¿no? Entonces se pusieron, digamos que a pocos pasos de mí. Y estaba llorando Lucía Méndez, le estaba llorando a Valentín Trujillo. O sea, le decía, es que no puedo creer que se haya ido. Y Gilberto de Anda la escuchaba, estaba con toda la caballerosidad, con atención. Y te puedo decir, y les puedo decir que no había visto ni escuchado a alguien famoso, a una celebridad, expresándose con tanto afecto y un afecto muy sincero por alguien que ya no estaba. Y en este caso, pues recordemos que Lucía Méndez y Valentín Trujillo fueron novios en su juventud, fueron pareja, estuvieron a punto de casarse, no se pudo dar porque pues Valentín traía ganas de casarse rápidamente, Lucía Méndez le dijo, no, pues aguanta, vas muy acelerado, y no se dio aquel matrimonio, no pudo ser. Sin embargo, ver a Lucía Méndez expresándose de esa manera tan emotiva de Valentín Trujillo me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, está hablando de lo que significaba Valentín Trujillo, yo creo que para muchos, ¿no? Porque si tú les preguntas a varios actores y gente que trabajó con él como fotógrafos, operadores o técnicos, pues, hablan muy bien de Valentín Trujillo. Amigos de Cinéfilos en Apuros, este fue un espacio dedicado precisamente a ese héroe del cine nacional durante los años 80, que lo hizo como actor, lo hizo como director. Ya les dijo Sergio, se los digo yo, denle una visitada, denle una oportunidad a ver por primera o por segunda vez sus películas desde otra visión, desde otra óptica, pónganse en el lado de que vivimos en 2023, vean el año en que se hicieron esas películas y qué temas se está tocando, más allá de sí, las de fallas técnicas que le pueden encontrar algunas cositas de las películas, pues revisítenlas y saquemos del baúl de los recuerdos, traigamos al presente a Valentín Trujillo. Y pues muchas gracias por compartir, por opinar, sigan haciéndolo, pasen la voz, suscríbanse, compartan, den like, síganos proponiendo temas porque bueno, creo que ya vieron que aquí el invitado de casa para ahondar y escarbar en cuestiones del cine mexicano es Sergio Huidobro y le lanzo la invitación que para cualquier temita que nos sugieran del cine mexicano, aquí estés porque también hay otros temas por ahí que tú quieres platicar. Aquí estaremos, claro que sí, cuéntenos su opinión, cuéntenos si tienen la edad suficiente, qué recuerdos así personales, primera persona, tienen de las películas de Valentín Trujillo, si son más jóvenes, pregúntenle a su mamá o a sus tías si se acuerdan de Valentín Trujillo, se van a poner nerviositas, van a ver, porque de verdad que la galanura y el sex appeal de Valentín Trujillo durante los años 70 y 80 fue una más de sus virtudes, una más de sus numerosas virtudes. Y pues eso, muchas gracias a las películas que recomendaste. Yo otra vez subrayaría las figuras de arena de Roberto Gabaldón y La otra virginidad. Él no es el protagonista ahí, es una película más coral. Tiene cuatro protagonistas, pero también La otra virginidad, de 1976, debe ser algo por ahí. Esas, las figuras de arena, La otra virginidad. Gracias a ti por la invitación siempre. Y pues sí, no me despido porque seguramente voy a estar por acá dando lata otra vez.
muy pronto. Pues y nosotros fascinados, ya te voy a decir, yo fascinado por hablar nosotros, porque en Cinéfilos en Apuros son ustedes que proponen los temas, que comentan, que incluso ya se vieron motivados a buscar películas, a buscar algunos libros, y de eso se trata también, de fomentar, de incentivar y de apapachar la cinefilia. Eso.